Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar hoy. Gracias por estar por acá. Eh, lo que voy a hacer hoy es revisar la segunda parte del libro 3 de la física. ¿Sí? Como les había comentado en la sesión pasada, en la primera parte hablamos sobre todo de el cambio, ¿no? De por qué para Aristóteles resulta muy pertinente hacer como la distinción entre aquello que puede ser actualizado y aquello que está en potencia, ¿sí? Y por qué se tiene tanto en argumentar, ¿no? Y en pensar sobre el cambio. En la segunda parte, lo que vamos a ver es la pregunta que hace Aristóteles por lo ilimitado. Me parece que ya es como el resto del libro 3. Pero antes quisiera hacer un pequeño paréntesis porque respondiendo a algunas preguntas que hizo Joshua en el grupo de Telegram, me quedé pensando precisamente en la cuestión de la física y el ser, porque eh, en el, en el libro 2 por ahí lo veíamos cuando estábamos el año pasado trabajando la cuestión de la física con el texto de Heidegger. Precisamente ahí la equivalencia entre physis y lo que es muy patente, ¿no? En la lectura que hace. No es como tan patente en el desarrollo de Aristóteles, aunque sí se puede leer entre líneas. Entonces, esto con respecto al ser y la physis. Y Joshua hace una pregunta un poco en relación una cuestión modal, ¿no? ¿Qué quiere decir modal, ¿no? De si algo debe ser de tal manera u otra manera. Yo creo que en la antigüedad sí, ¿no? A partir de la duda cartesiana y la forma de relacionarnos con las cosas, ¿no? Todo puede ponerse, como decirlo, ¿no? A consideración, ¿no? Descartes dio como esta base para interrogar, pero en Aristóteles no estamos ahí, ¿no? En Aristóteles estamos ante un hecho del filosofar distinto, completamente distinto, ¿no? Incluso no porque su física como tal ya haya sido pues superada, ¿no? Por la ciencia física, nada más hay que ver Galileo y todo el movimiento que Galileo hizo, ¿no? Contra los aristotélicos, evidentemente, pero en realidad el fundamento como tal es como tiene que ser, ¿no? Y no es que Aristóteles esté dando el fundamento, está discutiendo el fundamento y lo hace con Platón, lo hace con Parménides, lo hace con Anaxágoras, lo hace con Heráclito, ¿no? Y porque si bien hay algo que con Heidegger podemos escuchar, ya en ellos ya había una primera desviación, ¿sí? Del fundamento. Ya ellos empezaron a perfilar la línea que siguió el pensamiento occidental, ¿no? Estaban más cerca, sí, de la cuestión originaria del fundamento, pero creo que fueron ellos quienes originalmente, ¿no? Estando cerca, también dieron los primeros pasos, ¿no? Se desviaron del fundamento y en ese sentido hay que tomarlo, ¿no? No tanto si debe ser así o cómo debe ser, sino más bien en el sentido de que el fundamento es como es, ¿no? Y no, o sea, que, no hay forma de no pensarlo, ¿no? Y entonces, en esa línea va Aristóteles y en esa línea vamos a seguir con el, el asunto de lo ilimitado. Bueno, entonces voy a Está bien. comenzar. Me Sí. ¿Sabes qué estaría bueno? Porque Joshua nos hace contestarle, ¿no? Creo que deberíamos de abrir públicamente el Telegram. Déjenme pensar cómo hacerle para que podamos tener por lo menos respuestas cada vez que pues se pueda, ¿no? Para la gente que ve, porque esa sesión tuya tuvo 51 visitas. Digo, yo sé que hay quienes tienen cientos y miles, ¿no? Pero 51 visitas de YouTube, o sea, 52 personas que lo vieron, 51 que la vieron, son muchas. Ah, mira. O sea, siempre estamos abajo de 30. Entonces, creo que estaría bueno que pudiéramos abrir un canal para debatir. Vamos a pensarle, ¿no? Para que Ok, quien nos esté viendo, pues sepa que nos puede.
preguntar por ahí. Yo creo que Telegram, voy a ver cómo hacerle. Ok, perfecto. Sí, sí, valdría la pena, ¿no? Tener más diálogo. No, he hablado de la versión que estoy utilizando, que ya les he dicho, es esta de la UNAM, que es una maravilla. Eh, ¿Por qué otra vez retomo un poquito esto antes de continuar? No sé cómo se pronuncia, si es Ute o Ute el nombre, pero Ute Schmidt es una académica, ¿no? Yo pensé que era hombre, no, la verdad, honestamente. Y me puse a investigar un poco sobre la trayectoria académica y es una investigadora que no solo ha traducido la física y es un trabajo magistral, de verdad, solo quiero detenerme a reconocer y agradecer que tengamos esos textos en México, ¿no? Porque la versión española es una buena versión, es una buena traducción y coincido completamente en lo que Ale decía en una sesión de su seminario. Las versiones de Gredos no se pueden leer, ¿no? Por tanta erudición, ¿no? Y lo que hace esta académica Ute Schmidt es reducir de verdad un esfuerzo magistral las notas, ¿no? El texto de la física tiene muy poquitas notas, ¿no? Y solo cuando son sumamente necesarias. Y eso hace que se pueda leer de forma muy fluida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la versión que vamos a seguir trabajando. De vez en cuando sí le echo un ojo a la traducción de Gredos, la traducción española, pero esta traducción como hecha por una académica, no sé si mexicana, pero por lo menos está en la UNAM, ¿no? Entonces, pues vale la pena. Bueno. ¿De qué va este apartado? Vamos a empezar con el capítulo 4 del libro 3. Como les decía, Aristóteles está preguntando sobre la existencia de lo ilimitado, ¿no? Evidentemente, tomando el contexto de su época y la forma de preguntarse por eso, él dice, bueno, quienes me preceden y quienes son mis contemporáneos, pues consideran que lo ilimitado existe. Entonces vamos a ver qué es lo que se ha dicho de lo ilimitado. Dice, en primera instancia, Platón y los pitagóricos, ¿sí? Platón, por ejemplo, dice que lo ilimitado está en las cosas perceptibles y en las formas, ¿sí? Y ahí, como el juego que hace con los pitagóricos y Platón, ¿no? Parte de esto ilimitado es como concebirlo, ahorita lo vamos a ver como más allá como de la bóveda celeste, ¿no? Pero en Platón es esto principalmente, para Platón lo ilimitado está dado como fenómeno, ¿no? Como esto que está compareciendo. Y veremos adelante cómo Aristóteles toma una posición respecto a esto, ¿no? Entonces, repito, para Platón lo limitado está en las cosas perceptibles y en las formas. Ajá. Anaxágoras, ¿qué dice Aristóteles de Anaxágoras? Cualquier cosa, dice Anaxágoras, perdón, se genera de cualquier cosa. Esto es, alguna vez todas las cosas estaban juntas y en este estar juntas las cosas, había un principio de separación que generó todas las cosas. Es decir, al estar todo junto, es que vean, se parece un montón a la teoría del Big Bang, ¿no? Donde pues todo estaba compactado, ¿no? Pero él dice, bueno, en este principio de generación se da un origen, ¿sí? Y hay algo interesante que dice Anaxágoras, este origen debe tener una inteligencia que lo genere. Yo no sé si podemos recuperar, el término en griego es nous, ¿no? Este término que tiene así miles de interpretaciones, pero Ute Schmidt lo traduce como inteligencia. Pero yo no sé dónde podríamos recuperar esto de Anaxágoras, ¿no? Que Aristóteles está diciendo. Suena muy interesante, ¿no? Pero para Aristóteles parece que no se sostiene, ¿no? Esta cuestión de un principio que tiene eh, como proceso, vamos a decirlo así, ¿no? Que todo se vaya generando y se vaya separando, ¿sí? Entonces siempre es así, ¿no? Pasa a Demócrito. Dice, para Demócrito, el cuerpo común es el origen de todas las cosas, ¿sí? A diferencia de Anaxágoras, que todo estaría compactado, ¿no? Pero en Demócrito no, en Demócrito estaría un poco cerca a Platón, a lo perceptible, ¿sí?
a la forma y lo perceptible, ¿no? Demócrito y Platón estarían cerca de pensar lo ilimitado, pero dice Aristóteles, tenemos que pensar que de lo ilimitado no hay principio, ¿no? Es inengendrado e indestructible. Y con esto, pues está como dejando a Anaxágoras de lado, ¿no? Porque Anaxágoras piensa esta unidad, esta eh, forma está como mónada, ¿no? Está una sola cosa, ¿no? Y Aristóteles dice, pues no puede existir esa una sola cosa si pensamos en lo ilimitado, ¿no? Debe de no estar ese un principio, ¿no? Un principio como todo junto, ¿no? Y más bien dice Aristóteles, lo ilimitado sería por sí mismo un principio, pero un principio en tanto que pone ejemplos como la inteligencia o la amistad, ¿no? Es muy interesante cómo de verdad lo poco que entendemos o creemos entender del concepto griego de amistad, ¿no? Para ponerlo en ese lugar como cercano a lo ilimitado, ¿no? Incluso aquí Aristóteles menciona en esta cuestión que es inengendrado e indestructible a lo divino. ¿Sí? En el texto griego está eh, eh, algo que tiene que ver con el concepto de theos, ¿no? Como lo divino, y así lo traduce Ute Schmidt, ¿no? Como algo inmortal e imperecedero, ¿no? En esta relación de lo ilimitado. No se detiene ahí Aristóteles a discutir, solo dice por qué no podría ser el o sostener una lectura de estos gente que le precede y su contemporáneo Platón, ¿no? Y dice, bueno, entonces vamos a pensar a lo ilimitado en 5 formas que se ha pensado, ¿no? Una es el tiempo, la segunda es la división de las magnitudes, ¿no? Cantidad, cualidad, etcétera. La tercera es la generación y la corrupción, cómo algo va cambiando. La cuarta es el pensar en el límite absoluto, ¿no? Y dice, bueno, si siempre podemos saber que una cosa está junto a la otra, ¿en qué momento podríamos decir que está o que hay un límite absoluto? Y otra vez se parece a cosas que la física ha descubierto, ¿no? Como que el mundo se va expandiendo y así, ¿no? Que el universo se va expandiendo, ¿no? Y el quinto punto para pensarlo ilimitado, dice Aristóteles, serían los números, ¿no? O lo que está más allá del firmamento. Esto más allá del firmamento es Platón y los pitagóricos, ¿no? Que dice todo aquello que no se, que está más allá como de este firmamento, pues es el reino de las ideas, ¿no? Que es suprasensible, que en realidad no es perceptible, y Platón tiene como esta ambivalencia, ¿no? Según Aristóteles, lo ilimitado podría ser perceptible, pero también al mismo tiempo, como la idea de número, podría estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, así lo va discutiendo. ¿Qué dice? ¿Qué otra cosa señala Aristóteles? Dice, bueno, en lo eterno existe la posibilidad de que algo sea posible y algo sea, ¿sí? Lo voy a citar como tal. En lo eterno, ser posible y ser no hacen ninguna diferencia, ¿sí? ¿Y por qué es importante aquí introducir la posibilidad en lo eterno y lo ilimitado? Precisamente porque la distinción entre potencia y acto va a ser sumamente pertinente. Para Aristóteles, lo ilimitado nunca puede ser en acto. Como si recuerdan la sesión pasada, hablábamos de el acto como la efectuación de algo, ¿no? Entonces, lo ilimitado tendría una característica que no tendría alguna otra cosa, que es que nunca podría existir en acto, nunca podría efectuarse, siempre existiría en potencia, ¿sí? Y por ello, pues, de alguna manera, todos estos juegos que se tienen en el tiempo de Aristóteles. Quienes dicen que lo ilimitado son los elementos, ¿no? También refuta esta idea y va usando sus categorías que ya construyó, por ejemplo, las magnitudes y por qué dice que algo que se puede dividir, entonces en realidad no sería ilimitado como tal o no podríamos encontrar como los límites de todo esto, ¿no? Una de las cosas interesantes que ha hecho, ahora un paréntesis, ¿no? La lingüística moderna
es intentar explicar cómo es que los llamados sustantivos concretos y de masa funcionan, ¿no? Y las lenguas del mundo sí tienen algo muy interesante ahí y me llama mucho la atención que apela a esto que Aristóteles está diciendo de lo limitado y limitado, ¿no? Eh, no sé si han escuchado la diferencia entre un sustantivo de masa y un sustantivo contable, ¿no? Por ejemplo, un sustantivo de masa sería arena, ¿sí? Los sustantivos de masa suelen no cuantificarse. Por ejemplo, no podría decir tengo tres arenas, ¿no? Tendría otro sentido, ¿no? Decir tengo tres arenas. Pero como tal, como la masa arena, tendría que cuantificarlo de otra manera, ¿no? Tengo mucha arena, ¿no? Y los contables, pues sí, evidentemente, ¿no? Tengo tres perros, ajá. Tiene esta característica. La diferencia está en que efectivamente en los contables tenemos la posibilidad de que las entidades tengan sus propios límites. En los no contables, ¿no? En los de masa, no, estos límites no existirían, estos límites serían virtuales. Y es precisamente lo que Aristóteles está discutiendo. Aquí la pregunta es, ¿qué modo de ser hay en la forma en que las lenguas se construyen para hacer esta diferencia? Porque no solo es una diferencia de concepto entre aquello que sí tiene fronteras y está demarcado y aquello que no tiene fronteras y está demarcado, ¿sí? Además, esta diferencia, algunas lenguas la pasan al asunto de la gramática, ¿sí? La pluralidad, ¿no? O hacer plural los sustantivos contables, pero no pluralizar los sustantivos de masa. Algunas lenguas tienen estos juegos, ¿no? Precisamente, como si esta idea de lo ilimitado, ¿no? estuviese ya presente y habría que repensarla, pues no sé, en muchas lenguas habría que ver qué esto de lo humano, ¿sí? Pondría en juego lo ilimitado y lo no limitado, porque no solo en los sustantivos, también en los verbos ocurre esta diferencia entre lo limitado y lo no ilimitado. Los eventos, hay muchos tipos de eventos, ¿no? En términos de verbos, pero sobre todo hay dos tipos de eventos donde eh, los verbos asociados a estos eventos pueden tener bien sus fronteras como establecidas, ¿no? Como algo que inició y algo que terminó, pero también los verbos tienen la posibilidad de enunciarse sin fronteras fijas, como algo que no tiene un inicio ni un fin y no importa. Simplemente es el evento que transcurre y aquí está jugándose el tiempo, una de las cosas que Aristóteles dice, pero yo lo estoy como parafraseando en relación a la lengua, ¿no? Entonces, aquello que no tiene límites en el tiempo, lo voy a decir en español, ¿no? Suele llamarse imperfectivo. Por ejemplo, la terminación aba, ¿no? Como jugaba, jugaba en el bosque. ¿Cuándo empecé a jugar? No importa. ¿Cuándo terminé de jugar? Tampoco importa. Simplemente dentro de ese continuo, las lenguas tienen como una forma de expresar esto ilimitado. Pero también el verbo jugar lo puedo expresar de una manera limitada, ¿no? Ayer jugué en el bosque. Aquí lo que estoy diciendo es que no sé cuándo inicié, pero sí sé que concluí. Ajá. ¿Por qué me detengo acá? Otra vez es una distinción muy parecida, ¿no? Que hay entre la forma de lo ilimitado en los sustantivos y la forma de lo ilimitado en los verbos, dicha por aquí sí estoy tomando a un lingüista que se llama Langacker, que es quien propuso gramática cognitiva, pero digo solo para decir dónde tomar referencia, pero aquí lo importante es qué de la experiencia humana permite comprender las cosas así, ¿sí? Eh, ha permitido a las distintas lenguas hacer esta distinción.
Lo voy a dejar como pregunta y creo que conforme vaya avanzando en la física, voy a tener como más de dónde responder. Luego, ¿qué otra cosa dice Aristóteles? Regreso al texto. Es imposible que lo ilimitado sea en acto, pues lo que es en acto necesariamente es una cantidad. Lo que les decía, aquello que realmente se efectúa, lo que Aristóteles hace entre la diferencia entre acto y potencia, en realidad ya puede ser cuantificable. Entonces, por ello pensar como el aire, por ejemplo, ¿no? El aire con esta cuestión ilimitada, ¿no? De tengo tres aires, ¿no? Pues no es este sentido, ¿no? Tiene otro sentido. Entonces ahí estaría jugándose todo el tiempo lo ilimitado. Por eso no me parece tan trivial que Aristóteles se detenga a esto. Probablemente no los vio en muchas lenguas, ¿no? No sé si él, aparte de griego, conocía alguna otra lengua, ¿no? Alguna lengua afroasiática cercana o no lo sé, ¿no? Seguro entendía otros dialectos del griego de su época, pero si conocía otras lenguas, pues no lo sé. De todos modos, la pregunta no es trivial, ¿no? Que esto aparezca como uno de los rasgos de la experiencia humana. Ujú. Sigo. Dice Aristóteles, es imposible que haya un cuerpo perceptible ilimitado. Ajá. Aquí está refutando a Platón lo que decíamos al inicio. Recuerden que eh, este libro Aristóteles empieza diciendo que Platón señala que lo ilimitado está en las cosas perceptibles y en las formas. Ya hacia el final Aristóteles dice, eso es imposible, ¿no? Que un cuerpo perceptible sea ilimitado, ¿no? Y evidentemente por estos cinco como consideraciones que está dando, ¿no? El tiempo, las magnitudes, ¿no? Los límites. Entonces, no es tan fácil pensar lo ilimitado. Más bien, lo que dice para fundamentar su idea de lo ilimitado es con Parménides. Y dice, cito, Parménides señala que el todo es ilimitado con la misma fuerza desde el centro. ¿Sí? Voy a repetir. El todo es ilimitado con la misma fuerza desde el centro. Esto quiere decir que para Aristóteles, lo ilimitado es parte de la física porque genera movimiento y siempre en esta cuestión, ¿cómo decirlo?, radial, ¿no? En esta cuestión central, es una fuerza que todo el tiempo se está moviendo, pero que nunca puede estar en acto, nunca se puede efectuar como tal, nunca puede aparecer como categoría, ¿sí? Claro, hay que ponerle nombre, por supuesto, hay que hacer analogías, lo que hago con las lenguas, las propias analogías que hace Aristóteles, ¿no? Pero en realidad es muy interesante que este fenómeno sí llame a la experiencia humana, ¿no? Sí haga que nos preguntemos como especie sobre esto, ¿no? Y que pues tengamos ahí una marca en las lenguas, ¿no? O sea, una huella de que esto de alguna manera fue un acontecimiento en el devenir humano, ¿sí? Y que ya se fue esparciendo y fue, como quieran decirlo, en las lenguas del mundo, pero de alguna manera ahí está. Sí, ahí está este tránsito de lo ilimitado y respecto a lo limitado, ¿no? Entonces, voy a leer los últimos puntos que Aristóteles señala al cerrar el libro 3, ¿sí? Y con eso voy a ir cerrando y vamos a discusión. Creo que es muy breve, pero no importa. Dice, punto uno, para que la generación no se detenga, no es necesario que exista en acto un cuerpo ilimitado perceptible, pues es posible que la corrupción de una cosa sea la generación de otra, siendo limitado el todo, por ejemplo, el mundo o el cosmos, ¿no? Parte de lo que ya habíamos visto que está argumentando con Platón, ¿no? Lo voy a leer otra vez. Para que la generación no se detenga, no es necesario que exista en acto un cuerpo ilimitado perceptible,
pues es posible que la corrupción de una cosa sea la generación de otra, siendo limitado el todo, es decir, el mundo o el cosmos, ¿no? Es decir, que esto que la física está dando, que es la posibilidad de que algo se esté generando y esté cambiando, es el motor de o la posibilidad de que lo ilimitado exista como algo únicamente en potencia y no en acto. Punto 2. Tener contacto y ser limitado son algo diferente. Uno es una relación entre una cosa y otra, toda cosa que toca, toca algo, y también se da por accidente en las cosas limitadas. Pero lo limitado no es una relación. Tampoco es propio de cualquier cosa tocar cualquier cosa. Aquí está hablando de los límites, ¿no? De aquí sí lo que está siendo generado por la forma. Si recuerdan cuando veíamos el libro 2 para Aristóteles, una de las cosas más importantes señaladas de la física es el morfé, la forma que está aquí dicha de otra manera, ¿no? Lo voy a leer. Tener contacto y ser limitados son algo diferente. Uno es una relación entre una cosa y otra, por ejemplo, toda cosa que toca, toca algo, y también se da por accidente en las cosas limitadas, pero lo limitado no es una relación, tampoco es propio de cualquier cosa tocar cualquier cosa, ¿sí? En este sentido, lo ilimitado irrumpiría en esta, ¿cómo decirlo? En esta posibilidad que tienen las cosas que están como cercas unas de otras, una, una de las cosas que han hecho los antropólogos en sus estudios es señalar cómo distintas culturas han podido, ¿sí?, nombrar las cosas y separar las cosas unas de otras. El problema es cuando esto no coincide entre culturas. Uno de los ejemplos, en algún momento yo lo exponía en el seminario o en los seminarios de estos años, son las categorías de color, ¿sí? Donde está este continuum cromático y hay lenguas que tienen muchos términos para ciertas gamas de color y otras no los tienen o no hay distinción entre ciertas categorías de color, por ejemplo, verdes, azules. Hay lenguas que no distinguen estas categorías verdes, azules. Precisamente aquí este punto es el que Aristóteles está diciendo, ¿no? ¿Qué hay entre este continuum, ¿no? Y que nos hace creer que en cada cosa que está limitada hay una relación. Aristóteles dice, pues no, ¿sí? Punto 3. Es absurdo confiar en el puro pensamiento, pues exceso y defecto no están en la cosa, sino en el pensamiento. Cada uno de nosotros puede imaginar a otro muchas veces más grande que uno mismo, aumentado hasta el infinito. Mas no, porque alguien lo piense, será un hombre más grande que una ciudad o que el tamaño que tenga un hombre de hecho, sino que será del tamaño que en efecto tiene. El pensarlo así es accidental, ¿no? Y aquí me parece maravilloso esto porque eh, Aristóteles lo que está diciendo es que en esta relación del pensar la física, del pensar el cambio, del pensar esta, como lo decía, ¿no? Esta fuerza que viene desde el centro de lo ilimitado, esta fuerza que jamás se puede poner en acto, que jamás se puede efectuar, ¿sí? El pensamiento no alcanza para eso, ¿no? El pensamiento queda completamente rebasado, ¿no? Y podemos jugar porque lo que hace un poco pues toda la tradición occidental es jugar a esto, ¿no? A poner el exceso y el defecto de diversas maneras y jugar, ¿no? A que el pensar es eso. Pero Aristóteles dice, pues qué bueno, pero pues que el pensamiento se ponga ahí es solo un accidente de cómo está funcionando la física, ¿no? De cómo esta fuerza que está en su propio centro está funcionando y nos viene como fenómeno, nos viene como un acontecimiento. Ajá, se nos presenta como un acontecimiento, ¿no? Cuarto, el tiempo y el movimiento, en cambio, son ilimitados y también el pensamiento.
sin que permanezca estable la fase que se haya tomado. La magnitud no es ilimitada, ni por disminución ni por aumento en el pensamiento. Pero ya queda dicho cómo existe lo ilimitado, cómo no existe y qué es. Voy a repetir el punto 4. El tiempo y el movimiento, en cambio, son ilimitados, y también el pensamiento, sin que permanezca estable la fase que se haya tomado. La magnitud no es limitada ni por disminución ni por aumento en el pensamiento, pero ya queda dicho cómo existe lo ilimitado, cómo no existe y qué es, ¿sí? Entonces, aquí está. Sí, Aristóteles dijo al inicio de este libro que la esencia de la física es el cambio, entonces lo ilimitado también es parte de la esencia de la física. En ese sentido, como un acontecimiento que mm, no puede categorizarse fácilmente, ¿no? Lo que está haciendo es intentando mostrar este acontecimiento que es muy difícil, ¿no? Y que Aristóteles se ve que está teniendo problemas en la discusión que está haciendo con sus contemporáneos o quien le precede, ¿no? Y de dónde va como jugando a, pues, hablar de esto ilimitado, ¿no? Les dije que iba a ser una sesión breve, ¿no? Porque es muy sustanciosa, ¿no? Y que más bien me gustaría como ahorita abrir la discusión. ¿Quién dice yo? Yo cuando nadie hable. Pues nadie habla, así que aviéntate. La reflexión es chiquita, ¿no? Sobre la cuestión filosófica detrás de lo territorial y la cultura, ¿no? Porque creo que la parte que nunca he como logrado explicar del todo es esta asociación o más bien esta direccionalidad de lo que concreta y su posición en el establecimiento del territorio. O sea, no hay territorio si el territorio no se concreta en una figura cultural. Pero al mismo tiempo, el territorio es potencialmente territorio. Ajá. Es, digamos, ¿cómo? Es que siempre me olvido la manera correcta de decirlo. Es como ubicable, pero no es delimitable, ¿no? En el sentido un poco que te lo estás diciendo tú, que sería, no es infinito, no es infinito, pero es ilimitado, digamos. Ujú. Solamente que de vuelta, o sea, porque todos podríamos pensar que ya está, ¿no? Que tiene bordes. Y no, es hasta que se concreta. Entonces, ¿qué tiene? O lo que yo he venido planteando es esto. Me llama mucho la atención lo que dices por eso. Porque, ¿qué tiene? Pues elementos, ¿no? Pero elementos, ¿cuáles, no? O sea, porque, por ejemplo, podríamos decir que la lengua, pero no en términos del idioma, sino del habla. Ajá. Podríamos decir que la geografía, pero no en términos de la región, sino del espacio explorable. ¿No? Eh, los semejantes, ¿no? Los hermanos, digamos, pero no en términos de bautizo o algo así, ¿no? Sino de espacio del fenómeno, espacio corpóreo, espacio físico del terreno. Pero ahora también podríamos pensar en los animales que serían parte del territorio, a lo mejor geográfico, podríamos decir, pero el medio ambiente. Es decir, que habría elementos que constituyen el espacio,
pero que no están en sí mismos localizables como delimitados específicamente, ¿no? O sea, diciendo esta, sino que es hasta que se concreta. Es decir, la lengua no existe hasta que se habla. Ajá. Y una vez que se habla, o más bien el acto de hablar, el habla es cuando se habla. Ajá. Si se habla, entonces el habla es ilimitada, pero solo se puede acceder a lo limitado, que es cuando se habla, ¿no? Que ya es la lengua. No sé si estamos en el mismo camino, pero me parece que es exactamente el planteamiento que hemos venido haciendo o que he venido yo haciendo. Y me sorprende lo emparejado que está con Aristóteles y me molesta que se me adelantara 2400 años, ¿no? Sí, sí. Yo nada más preguntaría en esta reflexión que haces, Jorge, es si la manifestación del territorio tiene como por, por algo, por lo que se muestra el fenómeno cultural, en realidad, ¿qué sería por sí mismo el fenómeno cultural? Porque el territorio en realidad no podría nunca por sí mismo estar, estar en acto, estar efectuado, ¿no? No sé si me explico. Sí, perfecto, porque creo que eso es algo que he venido insistiendo mucho. El habitar territorializa. O sea, no, claro, el territorio no podría estar en acto, pero el habitar el territorio hace el territorio, porque no se habita el infinito. Nadie puede habitar el infinito, Sí, nadie por puede supuesto, por habitar supuesto. la inmensidad. Tendríamos que delimitar el infinito y habitar el infinito. Entonces ya no es infinito, ¿no? Entonces territorializamos pero el acto es el habitar y lo que nunca puede estar en acto es el territorio. Ajá. Pero el territorio sería el espacio del habitar y sería la delimitación del habitar. Sí, así por ejemplo, nadie habita el tiempo, ¿no? Ajá. Y sin embargo, tenemos que pensar concretado el tiempo para pensar el tiempo, porque nadie puede habitar el tiempo. ¿No? Y claramente, o sea, nadie puede habitar el universo hasta que lo espacializamos, ¿no? Sí, me parece que ese es el planteamiento aristotélico, ¿no? O sea, es intangible lo inmenso, pero se puede materializar como una huella de la potencia concretada, lo que no quita la potencia y lo que no de ninguna manera la abarca, ¿no? O sea, ni categoría ni fin. Ujú. Y no sé, Jorge, si esto es solo único de la especie humana. Yo también voy a dejar la duda ahí, porque el animal lo filosofa, pero no lo necesita. Ya. Gracias, gracias. ¿Quién más? Por favor, no nos dejen por acá. Ángel, que va llegando, a ver qué dice. ¿Se animan? El Has está muy calladito. Has. Estoy preocupado porque no me han traído mi coche y no tengo cómo irme a mi casa y está lloviendo. Lo ilimitado. Quería enseñar un esquemita, pero no lo tengo a la mano. Bueno, Nadie está puesto.
Es que por la lluvia, ¿no? No llegaron. Sí, puede ser. Eh, sí, no, no lo tengo. Qué tristeza se lo quería enseñar. Bueno, en fin. ¿Nadie? Entonces, no sé, ¿cerramos o qué Pues, hacemos? si tú quieres, si no hay más que debatir. Ya termina el libro 3 ahorita, ¿no? Ya, ya la siguiente sesión iniciamos con el libro 4. Sí. Entonces, les digo, estoy pues haciendo resúmenes, ¿no? La idea es que si ustedes gustan puedan acompañar la lectura. eh, de preferencia, pues esta versión de la UNAM. Esta sí no la he conseguido en digital, no sé si por ahí la pueda llegar a encontrar, porque me parece que en digital es complicada. La que sí está en digital es la española, la de Gredos, pero esta no, nada más no la encuentro, ¿no? Y es un libro que me está sorprendiendo muchísimo, de verdad, no, no pensé que fuera tan denso, ¿no? Y es un texto que ha sido atacado principalmente desde la rigurosidad científica, ¿no? De la ingenuidad de pensar que la física de Aristóteles es la física que se hace ahora desde Galileo, ¿no? O Copérnico. Y no, Aristóteles estaba, Jorge lo ha dicho, ¿no? Construyendo su sistema de pensamiento, ¿sí? No estaba haciendo física. ¿Ah? Entonces, pues hay que mirarlo desde ahí, ¿no? Y probablemente las ideas que vayamos escuchando, pues va a decir, no, pero pues ya la ciencia ha dicho que estamos en otra cosa, no sé qué, pero no, no, la discusión no va por ahí. La discusión va hacia lo que hoy vimos, ¿no? Hacia cómo estas experiencias fundamentales que pueden apelar al acontecimiento inicial, ¿no? Cómo tienen distintos rebotes, ¿no? En la experiencia humana, ¿no? Yo lo que más, como puedo poner ahí, o intentar articular es la lengua, porque es lo que en los últimos años he estado estudiando, pero como categoría es un problema, ¿no? Es un problema porque eh, tiene este doble juego la lengua. Por sí misma es pura efectuación. Y cuando a la lengua la dejamos de escuchar en su efectuación, lo que hacemos es intentarla escuchar analíticamente. Y ahí ya la perdemos, ¿no? O sea, la lengua tendría sería este juego en espejo de lo ilimitado, de la fisis, ¿no? Que esta parte de la física que es el puro cambio, ¿no? Esta pura fuerza sin efectuación, sin acto, sino únicamente potencia, ¿no? La lengua estaría siendo de alguna manera en el canto, por ejemplo, ¿no? En el mero balbuceo, en la onomatopeya también, ¿no? Una forma de dar cuenta de esto, ¿no? Jorge hablaba de huellas, ¿no? Tal cual, ¿no? En la pura efectuación de la lengua, del habla, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿alguien más? Última oportunidad. Pues no, Jorge, creo que ya vamos a cerrar aquí. ¿Cuántos libros tiene la física? La física tiene 8 libros. 8. Te vas a echar los 8, ¿no? Sí, sí, ya vamos por la mitad, vamos hacia el libro 4. Ya, y de ahí vamos a continuar ahora con el mito, ¿verdad? Me habías dicho más o menos. Sí, lo que voy a trabajar es estos textos que alguna vez les pasé que se llaman Atenea Negra, ¿no? Ah, Y que precisamente ponen, bueno, este autor ha sido, ya saben, ¿no?
criticado por las academias, que porque es tendencioso, lo mismo de siempre, ¿no? Porque no se ajusta al canon, ¿no? Y porque además, efectivamente, lo que está haciendo este autor es decir que todo lo llamado occidental, ¿no? Esta cuestión de lo griego, ¿no? Que fue retomado principalmente por la escuela alemana y así, pues es un mito, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice es como esta Grecia surgió como mito y que todo lo que está alrededor de esta Grecia, ¿no? Se ignora, ¿no? Se borra por completo. Las influencias, ¿no? Los diálogos, los viajes, ¿no? En términos de poblaciones, en términos de intercambio de saberes, en todo este sentido, pues no, no es como si la gran cultura griega emergió de forma autónoma, ¿no? Y es lo que es, y no sé qué, y ahí está el mito, ¿no? Porque de ahí, si pueden ver, si alcanzan a leer, pues lo indoeuropeo es exactamente lo mismo, ¿no? Es el mismo juego replicado, que ya lo hemos dicho muchas veces. Con la diferencia que lo griego existe, ¿no? Lo indoeuropeo no nos consta nada, o sea, es un esfuerzo, ¿no? No es una realidad. Claro, claro. De hecho, ni siquiera creo que sea un descubrimiento, ¿no? O sea, creo que es una hipótesis que intenta abarcar un fenómeno y delimitarlo, pero hasta ahora con lo que llevamos no hemos podido. Tú mismo decías en la sesión pasada la cuestión de las lenguas, ¿no? Como, no lo decías tal cual, pero yo lo entendí así, ¿no? Como esta idea que se nos ha vendido de la ramificación lingüística tiene, tiene otro fundamento, ¿no? Ujú. ¿Sí lo recuerdas? Sí, 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 sí. De hecho, o sea, más bien lo que propongo es una forma diferente de pensarlo, ¿no? Que es vestigios territoriales Ujú. materializados en diversas lenguas que luego se hacen territorio, dejando vestigios que traen vestigios. Creo que alguna vez lo comenté así tal cual, que veía este programa de La Tierra sin Humanos hace mucho tiempo, Ujú. ¿no? Cuando todavía veía tele y tenía cable, ¿no? Creo que estaba en History, en una de esos, ¿no? Y se llamaba así, La Tierra sin Humanos. Y una de las cosas que más me impactó fue que dijeron que, No, están pasando ahorita todavía la Tierra sin humanos aquí estoy. órale, ya no tiene nada nuevo. Pues de ahí, si tienen cable, véanla, ¿no? Es entretenida. Y luego hicieron un La Tierra sin Humanos latinoamericano, que estaba bien chapa. No, Pero bueno, sí, sí salía acá Bellas Artes y lo que iba a pasar acá en el Zócalo y esas cosas. Déjame decirte que cuando yo andaba en la actuación, se iba a hacer un programa mexicano que se llamaba El primer hombre en la Tierra, o sea, la Tierra sin humanos. Y te entrevistaron a ti para ver cómo era en ese entonces. No querían que yo participara ahí, pero no me querían pagar. Ah, pero no, pues bueno, así no. de La Tierra sin Humanos, es que yo más bien creo que a Has lo querían de asesor, ¿no? ¿Cómo era cuando no había hombres en la Tierra? Nada más Chabelo y tú. Eh, de la Tierra sin Humanos me llama mucho la atención que hubo un episodio donde decían, creo que 100 años después, porque van así un día después, una semana después, bla, bla, bla. Y decían que los pericos iban a seguir repitiendo palabras humanas ya sin sentido, porque se lo aprenden, lo replican pues siguen, ¿no? Y otros se lo aprenden y se lo aprenden y se lo aprenden. O sea, la idea es que iba a haber un animal o que habría un animal replicando palabras y sería un vestigio, porque la palabra no tendría sentido, solo sería una marca.
de que hubo se ha hablado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que territorialmente pasa eso. O sea, la lengua hablada concretamente deja de ser una experiencia y se convierte en material para una nueva experiencia. Hoy yo tengo la idea de que en eso vivimos. O sea, que hablamos una lengua que ya no dice nada, ¿no? Que ya replica, ¿no? Ya por eso podemos hablar del fin de la poesía, ¿no? Del fin de la filosofía, porque ya la lengua no dice nada, ¿no? Por lo menos nuestra supuesta lengua indoeuropea. Y me da la impresión que estamos presenciando el posible acontecimiento cultural, culturizante en algún momento. Pero tendríamos que verlo para decir, ah, pasó, ¿no? Como, como esos fenómenos físicos que describen teóricamente, ¿no? En algún momento y que de pronto, ¡pum!, los pueden demostrar. Entonces, mi planteamiento la vez pasada era justo ese, que más que pensar en emparentamiento de las lenguas, habríamos de pensar en dos cosas, en la territorialidad de la lengua y en cuándo las lenguas se hacen territorio. Y creo que la huella de cuando una lengua se hace territorio es cuando se habla una lengua en vez de otra. O sea, cuando se habla español en vez de latín, o lo que haya en el camino, ¿no? No, y no niego lo que dice Saussure, ¿no? Del desgaste de la vida de una lengua. Pero, pero mientras no se hace una experiencia, bueno, mientras se hace experiencia perdura y mientras no se hace una experiencia, solo acontece, ¿no? ¿Cómo se le llama? La erosión, Ujú. ¿no? Nada más, ¿no? Pero esa es mi apuesta, que no hay parentesco lingüístico, sino territorialidad lingüística. Y ya. Y ahora con esto que dices y parte de lo que hoy vimos de Aristóteles, pues sí pensar en estos principios, eh, ¿cómo decir? Los principios del habla, ¿no? Ya no de la lengua, ¿no? Como la presencia de lo ilimitado en la experiencia humana y cómo de pronto en la efectuación rebota, ¿no? Eh, pero creo que hay más cosas, o sea, no solo limitado sería uno de los fundamentos del habla misma. Creo que hay otros que vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero, pero en este camino ya, o sea, por fin creo que hay, por lo menos en el recorrido que estoy haciendo, ¿no? Es cierta luz, cierta convergencia con lo que hemos estado haciendo, ¿no? A mí en ese punto ya me aterra una cosa, ¿no? Hace de 3 años que comenzamos, 2 años y alguito, yo decía que había elementos que debieran ser irreductibles e inevitables. Hoy ya me siento peor que al principio, ¿no? Porque yo pensé que esos elementos se iban a revelar. En su tiempo, para mí era muy fácil decir que era la lengua, bueno, el habla, la experiencia de lo divino, ¿no? La identidad entre personas y el territorio físico. Ahora no me atrevo a decir que sea eso. Y eso nos lleva de lleno a una cosa, que el elemento entonces es la experiencia en sí, y entonces es solo humano o no. Es complejo porque estamos en un punto que no quiero terminar planteando lo estructuralista, ¿no? Como que hay los elementos de un sistema y ya, sino Sí, ver, no, hay que verlo con cuidado, ¿no? sí, o sea, hay esta relación entre lo que tú dices, la potencia Ujú. y y el acto, ¿no? Que es lo que planteaba, la potencia y el acto. Pues sí, ¿no? No más que
Eso lo hace bien complicado, Sí. porque no hay potencia sin acto, eso estoy seguro. ¿No? Y no hay acto que no haya sido potenciado. Entonces, solo es posible, pero hasta ahí yo puedo llegar hoy en mi pensamiento. Pero ya viene el verano y en verano yo pienso más. Dale, Jorge, pues muchas gracias. ¿Alguien quiera comentar algo? No sé, Ángel, si tienes tu micrófono desactivado porque quieres hablar, no te oyes. Si no, siempre ha estado desactivado y nunca te has oído. Me imagino que para contestar esto vas a escribir en el chat. Probablemente sí esté desactivado su micro. Sí. Pues bueno, creo que ya, ¿no? Sí, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, por mi parte, les digo, empezaríamos la siguiente sesión con el libro 4 de la física y así seguimos. Bueno, la próxima le toca a Alejandra. No estuvo hoy, pero supongo que está trabajando. La siguiente descansamos. Y el Ok, proyecto que ya traemos Octavio y yo, que creo que será a partir de mediados de año, es el mito, ¿no? así es. Va con Atenea Negra y yo me voy a echar lo de Dumesil, que ya tenemos pendiente de 2 años para atrás. Entonces, ya váyanse preparando. Todos los que nos ven en YouTube vengan en vivo al Zoom y voy a ver cómo hacer para agregar el Telegram a nuestra chamba. Pues ya, creo que Buenas noches a todos. Ahora sí no me voy porque no me han traído mi coche, pero de todos modos, buenas noches. Bye, Has, buenas noches. cuídense todos. Gracias por venir. Bye, Nos gracias. vemos. Gracias, bye. Bye bye. Au revoir.